Viendo, ya. Y hoy vamos a continuar con el futuro perfecto, ¿ya? Future Perfect Tense. Entonces, en las clases anteriores ya habíamos visto el presente. Recordemos que en este periodo estamos viendo los tiempos perfectos, ¿ya? Tiempos perfectos, el pasado, el presente perfecto, el pasado perfecto y el futuro perfecto. Hoy vamos a ver el futuro perfecto. Entonces, la característica de estos tiempos, de los futuros, el de los tiempos perfectos, es que se utiliza, bueno, utilizamos los verbos en participio, ¿no? Entonces, recordemos que en español los verbos participios son los terminados en ado, ido, ¿no? Por ejemplo, comido, salido, viajado, escrito. Esos son los tiempos, son los verbos en participio, ¿ya? Es la característica de estos tiempos perfectos. Present, past and future, perfect. Esa es la principal característica, ¿ya? El uso eh, um, de los participios. Bien, nos vamos por aquí. Entonces, ¿qué es el futuro perfecto? Future perfect. El futuro perfecto se utiliza para hablar de acciones que ocurrirán en el futuro, en un tiempo específico. ¿Listo? Entonces, el futuro se utiliza para hablar de acciones que ocurrirán en el futuro, pero en un tiempo específico. En un tiempo específico del futuro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por aquí. Ya, justo aquí. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cuál es la estructura? It's very um, easy. The future perfect is will plus have and plus past participle. Entonces tenemos que utilizar el will, que el will nos indica futuro. Luego tenemos que utilizar el have, que es el auxiliar. Y luego el past participle, el verbo en pasado participio. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un cuadrito del tiempo, pasado, presente y futuro, ¿no? Nosotros estamos actualmente en el presente y de lo que vamos a hablar es de un evento en el futuro. Describe events in the future. Entonces vamos a describir un evento en el futuro, en un tiempo específico del futuro. ¿Qué utilizamos aquí? ¿Qué preposiciones, qué palabras nos pueden servir para usar este tiempo? Entonces utilizamos el by, el before o el after, ¿ya? Para señalar un tiempo específico en el futuro. Por ejemplo, ¿ya? Entonces vamos aquí a ir entendiendo un poquito más. Dice, she will have married on Friday. Dice, ella se habrá casado para el viernes. Ella se habrá casado el viernes, ¿ya? Entonces, estoy en el presente, estoy ahorita hablando en el presente, pero la acción a la que hago referencia es en el futuro. Estoy hablando de una acción que se va a realizar en el futuro. Entonces, she will have married on Friday. Ella se habrá casado el viernes. Ya, es como que me estoy adelantando. Pero estos hechos tienen que ser seguros, ¿no? Tienen que ser precisos, hechos seguros, por eso se utilizan tiempos específicos, ¿ya? Another one, I will not have been at home when you come. Yo no habré estado en casa cuando tú llegues. Yo no habré estado en casa cuando tú llegues. ¿Ya? Entonces, igual está haciendo referencia a un futuro, ¿no? And the last, like question, when will we have left Japan? Dice, ¿cuándo habremos salido de Japón? ¿Cuándo habremos partido de Japón? ¿Ya? Entonces, esto es del futuro perfecto, ¿ya? Entonces, para que se entienda, esta es la estructura en inglés, que ya la vamos a analizar a profundidad, ¿ya? Pero, para que se vaya entendiendo, aquí yo voy a escribir un ejemplo en español, parecido al de acá. En español equivaldría a algo parecido. Él habrá... Un segundito que se escribe esto. Ya, habrá terminado su proyecto. Él habrá terminado su proyecto para el martes. Bien. Listo. Entonces dice, él habrá terminado su proyecto para el martes. Entonces, esto en español, para que quede entendido en español, es el futuro perfecto. Ya. Entonces dice, él habrá terminado su proyecto para el martes. Estoy refiriéndome de una actividad que la realizará en un futuro, ¿ya? Pero en un futuro
determinado, ya. Tiene que ser un tiempo específico en el futuro donde se termine esa actividad. Entonces, para esto yo tengo que referirme en futuro, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Pues utilizamos un pronombre personal. Después de eso utilizamos el auxiliar haber, ¿ya? Esta palabrita habrá se deriva del auxiliar haber, ¿ya? Del auxiliar haber. Entonces, esta palabrita haber conjugado en futuro nos queda como habrá. El habrá, y luego de eso lo que les decía, el verbo tiene que estar en participio. Entonces recordemos que los verbos en participio son los que tienen las terminaciones ado e ido, ¿no? Entonces aquí terminado y el resto es el complemento, su proyecto para el martes. Entonces esto es un ejemplo del futuro perfecto en español. Él habrá terminado su proyecto para el martes. Voy a escribir uno más por aquí. Ella, siempre va a ser esta fórmula, ¿no? Ella, ella habrá viajado antes de fin de mes, ¿ya? Ella habrá viajado antes de fin de mes. Entonces, este es otro ejemplo del futuro perfecto, ¿no? Del futuro perfecto. Primero estamos analizándolo en español para que tener una idea para luego sí pasarle al inglés, ¿no? Entonces, ella habrá viajado antes de fin de mes. Entonces, es una acción que esa persona hará en el pasado, pero en un tiempo específico, ¿no? No es algo general, sino ya en un tiempo delimitado, porque tienen que ser acciones seguras. Ella habrá viajado antes de fin de mes. Entonces, ahí la estructura, pronombre personal, luego tengo el verbo haber conjugado en futuro, habrá, luego tengo el verbo en participio, en este caso viajado, con las terminaciones dado e ido, y el complemento antes de fin de semana. Y listo, ahí está. Bien, ahora, para poder continuar, ya, ¿me van a ayudar? Vamos a utilizar el chat, ya. Me van a ayudar escribiendo una oración, ya, una oración en futuro perfecto, ¿listo? Ya está habilitado el chat y me van a ayudar escribiendo, ¿no? En español, ¿no? Primero estamos en español, me van a ayudar escribiendo una oración en futuro perfecto. En español. Entonces ahí tienen unos ejemplos, ¿no? Puede utilizar cualquier pronombre, pero siempre se va a conjugar igual, ¿no? Él habrá, bueno, dependiendo, ¿no? Tú habrás, él habrá, ella habrá, nosotros habremos, ellos habrán, dependiendo de la conjugación. Y luego el verbo en participio y un complemento. Ya esa es la estructura. Repito, necesito un pronombre personal, luego esta palabrita, que es el verbo haber, conjugado en futuro, habrá, y luego el verbo, necesito un verbo, pero ese verbo tiene que estar en participio, ¿ya? Entonces vamos a escribir unos ejemplos en futuro perfecto, ¿ya? Entonces aquí está habilitado el chat para que me ayuden escribiendo. O si es que alguien quiere solo decirlo y yo lo escribo acá, pues también podemos habilitar el audio y me dicen y yo escribo acá. Ya, cualquiera de las dos formas está bien. Yo creo que hagámosle más bien oral, Hola, ¿ya? William. Dígame. Sí. Por ejemplo, puede ser, eh, habré terminado para cuando llegues a casa, Eso. Ya, yo habré terminado, póngamele ese trabajo o para aquel cuando trabajo. llegues a casa. Exacto, que el trabajo para cuando llegue a casa. Correcto, excelente, excelente, Mr. Alejandro. Sí, correcto, eso es en español. Entonces, yo habré terminado aquel trabajo para cuando llegue a casa. Correcto, correctísimo. Bien, Mr. Roberto, igual, si nos puede ayudar con un ejemplo en español. Ahorita estamos en la parte del español, ¿no? A ver, ¿qué más? Estos tiempos, no se olviden que estos tiempos son más formales, ¿no? Son más formales. Entonces, claro, de pronto se van a ver más en escritos, y esto pasa tanto en español como en inglés, ¿ya? En inglés y en español, esto lo utilizamos comúnmente en la vida diaria, ¿no es cierto? Pero donde sí se ven son textos académicos. Si usted lee un libro académico, si usted lee cualquier tipo de literatura formal, va a encontrar esto.
ya estos tiempos. Entonces ahí se utilizan bastante, ¿ya? De pronto en la vida diaria no tanto, no tanto, pero en donde se utiliza más es en textos, ya, textos académicos ahí se utiliza bastante. Entonces esto es el presente perfecto. Y Mr. Roberto, si puede, nos escribe un ejemplo ahí por el chat o si puede activar el micrófono. Listo, entonces ahí tenemos dos ejemplos, ¿ya? Él habrá terminado su proyecto para el martes. Sí, Ya le estoy escribiendo al chat de Licen, por favor. listo. Ya, entonces ella habrá viajado antes de fin de mes o yo habré terminado aquel trabajo para cuando llegue a casa. ¿Ya? Entonces, bien, esto es el futuro perfecto, ¿ya? No olvidar que esto es el futuro perfecto. Ahora vamos a ir a la parte del inglés. Vamos a esperar un momento que nos escribe el ejemplo. Y ahora, ¿cómo se construye esto en inglés? ¿Ya? ¿Cómo se construye? Ya sabemos lo que significa o aproximadamente a lo que equivale, ¿ya? Ahora vamos a ver qué pasa con esto, ¿ya? En inglés, ¿cómo se construye? Esperar un momentito, ¿ya? Bueno, mientras tanto, retroalimentación, ¿ya? La estructura básica va a ser con el will. ¿Por qué utilizo el will? Porque esta palabrita en el inglés me indica que es futuro. Esta palabrita no tiene una traducción como tal, no tiene una traducción específica, pero lo que hace es indicarme que es futuro. Entonces, esta palabrita me indica que es futuro. Will o will not, ¿ya? Si yo veo un will, significa que es futuro, ¿ya? Repito, no tiene una traducción como tal, pero me indica que es futuro. Will. ¿Ya? Y luego tenemos el have, ¿no? Aquí está la estructura. Will plus have. Siempre va a ser have. No importa qué pronombre personal use, va a ser el have. Y luego el verbo en participio, ¿no? Luego aquí tengo el verbo en participio. Que recuerde que el participio era con las terminaciones ado e id. Ya, a ver, vámonos por acá. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Ya. Un segundo. Ya. Bueno, aquí está el ejemplo que puso Mr. Roberto cuando tendremos un viaje a Japón. Ya, pero ahí nos falta la primera parte, ya. Como yo habré, eh, no sé, yo habré, a ver, vamos a ver el ejemplo, ya. Entonces sería, cambiándole, sería, yo habré viajado, yo habré, no tenemos un viaje a Japón. Yo habré viajado, yo habré viajado a Japón antes de fin de mes, como pusimos los ejemplos, ¿ya? Para que sea futuro perfecto, tiene que tener esa estructura. Claro, está bien, cuando tenemos un viaje a Japón, es futuro, ¿no? Pero ahorita estamos viendo un tiempo específico que se llama futuro perfecto, ¿ya? Entonces, la característica de este futuro perfecto es que utilizamos esto. Ahora sí, vamos. ¿Cómo construyo? Esta es la fórmula, ¿ya? This is the formula to present perfect, positive, negative, and question, ¿ya? Esta es la estructura que vamos a tener que utilizar para hacer oraciones. Entonces, ¿cómo se hace la estructura? Si son oraciones positivas, si son positivas, utilizamos la siguiente estructura. Utilizamos un sujeto, ¿ya? Utilizamos el will y have. Esto va a ser siempre, no va a cambiar, porque esto me indica futuro. Luego utilizamos un verbo, pero este verbo tiene que ir en pasado participio y más un complemento, ¿ya? Cuando es una oración positiva. Entonces, por ejemplo, John, we have gone to London next month. Entonces aquí tenemos el sujeto, es John. Luego nos dice que siempre va a ir we have, y aquí está will have, que es el para indicar futuro. Luego tenemos un verbo, pero este verbo tiene que ir en pasado participio. Entonces, ojo aquí, ya, esto ya hemos estado viendo, ya el pasado participio, en el inglés tenemos una listita, ¿no? Una listita que depende si son verbos regulares o si son verbos irregulares. Si son verbos regulares, recordemos que tenemos que agregar ed, pero si son verbos irregulares, tiene su propia forma. En este caso, el verbo aquí es go, ¿no? El verbo es ir. Y el pasado participio del verbo go es gone. Por eso está aquí gone. ¿Listo? Entonces tenemos John will have gone to London next month. Entonces dice, John habrá ido a Londres el próximo mes. ¿Ya? Entonces recuerda. Entonces en el futuro perfecto,
decimos acciones que ocurrirán en el futuro, en un tiempo específico. Entonces aquí estoy utilizando. John will have gone to London next month. John habrá ido a Londres para el próximo mes o el próximo mes. ¿Listo? Entonces, eso es el significado y la estructura. No se olviden que aquí tenemos, ¿ya? This is for positive sentence, para oraciones positivas. Subject, John, we have, after that verb with past participle, con, y luego el complemento, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si quiero oraciones negativas? What happened with negative subjects? With negative sentence, we have subject plus will not have plus verb with past participle and plus complement. Para tener oraciones negativas, en cambio, tengo que tener un sujeto, ¿ya? Básicamente es lo mismo, pero tengo que agregar la palabrita not, porque la palabrita not indica negación, ¿ya? Entonces, es lo mismo, pero entre el will y el have tengo que incluir la palabra not. Entonces, John will not have gone to London next month. John no habrá ido a Londres el próximo mes, ¿ya? John no habrá ido a Londres el próximo mes. Entonces, así se realizan oraciones negativas, ¿ya? It's the same, but you have to include the word not. Es lo mismo, pero tengo que incluir la palabra not en medio de will and have, ¿ya? Después de will, incluyo la palabrita not. Y esto es el negative, ¿ya? Negative statements. What happened with questions? ¿Qué pasa con las preguntas? En cambio, con las preguntas, recuerden como hemos estado viendo en los otros tiempos, primero lo que tengo que hacer es iniciar con el auxiliar. Recordemos que el auxiliar que estoy utilizando aquí es will, ¿ya? Porque esta palabrita me indica futuro. ¿Listo? Entonces empiezo con will. After that, subject plus have plus verb with past participle and plus complement. Entonces, para hacer preguntas, inicio con el will. Entonces, will John have been going to London next month? ¿Habrá ido John a Londres el próximo mes? Como pregunta, ¿ya? Entonces, no se olviden, ahí empiezo con will, after that with subject, after that plus have. Primero va el will, porque es el auxiliar. Luego va el pronombre y luego va have, más el verbo en participio, ¿ya? Bien. Esto ya lo vamos a ver en ejemplos, ¿no? No se preocupe. Ya. Ahora, vamos a los usos. The uses. The uses to past perfect, future perfect. Aquí está. To talk about an action that we finish before a certain time in the future. Dice, para hablar sobre una acción que habrá terminado antes de un tiempo en el futuro. Para hablar de acciones con un tiempo específico en el futuro. For example, by 8 o'clock tomorrow, I will have taken off for Japan. Dice, para las 8 de la noche o para las 8 de mañana, yo habré salido de Japón. Para las 8 de mañana, yo ya habré salido de Japón. ¿Ya? Entonces está hablándome de una acción del futuro, que va a suceder en el futuro, pero me está dando un tiempo específico. En este caso, las 8. ¿Ya? Another use is to talk about an action that will be complete before another event takes place. Para hablar sobre una acción que será completada antes de antes de que tome acción otro evento. Por ejemplo, she will have learned Chinese before she moves to China. Dice, ella habrá aprendido China antes que ella se mude a China. Entonces nos está hablando de dos acciones futuras. Es como en el pasado. No sé si recuerden, en el pasado vimos en el pasado perfecto que son dos acciones, pero una es más anterior que otra. Es parecido. Nos está hablando de dos acciones futuras, pero una acción pasa primero y la otra pasa segunda, ¿ya? She will have learned Chinese before she moves to China. Entonces, ella habrá aprendido chino antes que se vaya a China, antes que se mude a China. Entonces, primero va a aprender China y luego se va a mudar. Pero las dos acciones ocurren en el futuro, pero una es más anterior que otra, ¿ya? And the next is to express conviction that something happened in the near past. Para expresar convicción o seguridad de que sucede algo en un pasado cercano. Por ejemplo, the guests will have arrived to a hotel by now. Dice, los invitados habrán llegado al hotel ahora, ¿ya? Los invitados habrán llegado al hotel ahora. Entonces, estos son los usos principales, ¿ya? Entonces, pero no se olviden.
Entonces, ¿cuándo se utiliza el pasado perfecto? Para hablar de acciones que sucederán en el futuro, ¿ya? Voy a hablar de acciones que sucederán en el futuro, pero en un tiempo específico. Eso quiere decir que son acciones seguras, que sí van a ocurrir. Bien, vámonos por acá. Entonces aquí, seguimos, ¿no? Retroalimentando. Entonces, ¿cuál es la estructura del Future Perfect? We have past part participle. Entonces, siempre voy a utilizar el we have. No se olviden porque eso me indica futuro. Esas palabritas me indican futuro. We have y el verbo en participio. Ahora, aquí hay algunos ejemplos de algunas palabras que podemos utilizar. Repito, no se olviden que para el futuro perfecto, acciones que van a pasar en el futuro, pero con un tiempo específico. Entonces, para ese tiempo específico, utilizamos estas palabritas. By tomorrow, para mañana. By next week, para la próxima semana. By 1950, para el año 2050, o ahí puedo utilizar cualquier año. ¿Listo? Entonces puedo utilizar eso, ¿ya? By the time, y aquí tenemos in 2 weeks, in 5 years, ya, entonces son palabritas que me indican tiempo, un tiempo específico. Por acá, actions finished before sometime in future, ya. Entonces, acciones que terminaron antes de un tiempo en el futuro. Entonces, aquí tenemos una línea del tiempo, ¿no? Esto es pasado, el presente y esto es el futuro. Entonces, miren, aquí está un resumen de lo que hemos visto. Primero vimos el presente perfecto, ¿no es cierto? I have finished my work. Yo he terminado mi trabajo. Yo he terminado mi trabajo. Esto es el presente perfecto. Esto para resumir. Estos son los tiempos perfectos que hemos estado viendo. Present perfect, I have finished my work. Yo he terminado mi trabajo. Entonces, en el presente perfecto, recuerden que eran acciones que empezaban en el pasado, por eso está aquí, miren. Aquí está, empiezan en el pasado y pueden o no seguir en el futuro, en el presente, perdón. Luego tenemos el past perfect. I had finished my work. Entonces, el pasado perfecto son acciones que sucedieron, pero igual, en un tiempo específico del pasado, ¿no? I have finished my work at this time, ¿ya? Y el futuro perfecto que estamos viendo ahorita son acciones que sucederán en el futuro en un tiempo en específico, son seguras. I will have finished my work. Yo habré terminado mi trabajo, ¿ya? Y ahí necesito este tipo de palabras que me indiquen un tiempo específico. By this time tomorrow. Entonces yo puedo utilizar by this time tomorrow I will have finished my work. Para esta hora mañana yo habré terminado mi trabajo, ¿ya? Para esta hora mañana yo habré terminado mi trabajo. Recuerden que futuro es, por ejemplo, ya mañana, el lunes, la próxima semana, el próximo mes, todo eso es el futuro, ¿no? Pero tengo que darle un tiempo específico, como aquí, by this time tomorrow, para este tiempo, o por ejemplo, puedo decir by 8 o'clock, para las 8 de mañana, ya habré terminado el trabajo, ¿ya? Vamos por acá. Dice, ya, duration of situation until sometime in the future, ¿ya? Entonces aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, I will have been married for 20 years. Aquí está un poquito la diferencia, ¿no? I will have been married for 20 years. Yo habré estado casado por 20 años, ¿ya? Vamos por acá. Ahora aquí, vamos a analizar mejor la estructura para irnos grabando. Bueno, esta ahorita ya saben que es más teórica, ¿ya? En la siguiente es más práctica y sí vamos a participar. Entonces aquí tenemos la estructura. We have positive, negative, and question, ¿ya? Entonces, positive, for example. Aquí tenemos un ejemplo, pero este no es... se ha mezclado. Este no es... se ha mezclado acá. Este no es. Ya. Ahora sí, para ir terminando. Entonces, no se olviden que este tiempo utiliza los verbos en participio, ¿no? Este tiempo utiliza los verbos en participio. Entonces, acordémonos de cómo se hacían los verbos en participio, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de verbos. Tenemos with regular verbs and with irregular verbs. Cuando son los verbos regulares, no se olviden que simplemente agregamos ed. Y estos son ejemplos de los verbos irregulares. Aquí está el pasado participio. For example, maybe the most common, enjoyed, ya, divertido. For example, freezed, congelado. Identified, identificado. Imagined, imaginado. Invited, invitado.
joint, unido, loved, amado, match, unido, opened, abierto, what else? Protect, protegido. Estos son verbos regulares, ¿no? Recuerden, son regulares porque se aumenta el ed nada más. Slowed, eh, como lento o disminuido. Ya, eso en el caso de los verbos regulares, ya, regular verbs. Don't forget that these are regular verbs. Ya, aumento solo la ed. Pero recuerden que en el inglés también tenemos verbos irregulares. ¿Ya? Aquí están algunos ejemplos de los verbos irregulares, de los irregular verbs. Entonces, miren por aquí. ¿Qué pasaba con los verbos irregulares? Lo que sucede con los verbos irregulares es que tienen su propia forma, ¿no? No son como los regulares que solo se pone ed, sino que tienen su propia forma. Por ejemplo, recordemos, por ejemplo, los más conocidos, buy, el participio es bought. ¿Ya? Entonces, comprar, aquí sería comprado, ¿ya? What else? For example, ya, do, done, hacer, y el participio hecho. Drive, driving. Entonces, por ejemplo, manejar, manejado. Eat, eaten, comer, comido. Estos recuerden que son los irregular verbs. Found, found, find, found. Encontrar, encontrado. What else? Have, had. Tener, tenido. Go, gone, el que vimos, ¿no? Ir, ido. Ya, y así tenemos esta listita de verbos que ustedes la pueden revisar, ¿no? Entonces, estos son los verbos irregulares. Ya, para ir terminando esta partecita que es teórica, déjenme ver, vamos a retroalimentar entonces aquí. Ya, aquí vamos a hacer esta, la partecita de la retroalimentación. Entonces, no se olviden. This is future perfect. Entonces, el futuro perfecto son para acciones que ocurrirán en el futuro, en un tiempo determinado. ¿Ya? Tengo que yo especificar a qué hora o un tiempo aproximado en el que va a suceder la acción. Ese es el futuro perfecto. This is the future perfect. ¿Ya? No se olvide. Entonces, la estructura, voy a utilizar personal pronouns, plus will, plus have, and past participle. Entonces, siempre utilizo el pronombre personal, utilizo will have, si es positiva. ¿Por qué? Porque esta palabrita me indica futuro. Y luego el verbo en pasado participio, ¿ya? Aquí, esto es todo. If it's positive, subject, plus will have, plus verb in past participle, in plus complement. El sujeto más will have, que siempre me va a indicar que esto es futuro, más el verbo en participio. Aquí el verbo en participio es gone, el verbo que vimos, ¿no? This if is positive, but if is a negative sentence, si es una oración negativa, subject plus will not have plus verb. Entonces el sujeto más will not have y plus verb. ¿Ya? Aquí tenemos que agregar la palabrita not, que es de negación, que va después del will. Y para hacer preguntas, en cambio, voy a empezar con el will, ya con el auxiliar. Will plus subject plus have plus verb. Ya entonces tenemos aquí el auxiliar will más el pronombre personal más have y el verbo en participio. ¿Ya? Entonces no se olviden, aquí es necesario que utilicemos los verbos en participio. ¿Listo? Utilicemos los verbos en participio, que son estos de acá. Ya, entonces recuerden que estamos viendo los tiempos perfectos, ¿no? Ya hemos visto el pasado, ya hemos visto el presente y ahorita estamos viendo el futuro perfecto. ¿Listo? Entonces todos esos tiempos son parecidos porque utilizamos los verbos en participio. ¿Ya? Bien, yo creo